La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida Ciudad de México, ¿cómo están? Este lunes 4 de diciembre del 2023, se nos acabó el año. Bienvenidos todos a la casa de Promo Estéreo. Recuerda que estamos en calle de Tehuantepec 35, Colonia Roma, ven, donde la estrella eres tú. Recuerda que somos una empresa socialmente responsable, trabajamos por y para ti y esta sociedad civil. Les saluda como siempre su amiga Arely Ontiveros y en esta hermosa, caótica Ciudad de México, donde ya se siente el súper ambiente navideño. Oigan, yo estoy aquí haciendo nuestro programa en vivo vía, ya saben, de redes sociales donde nos siguen. Y pues estamos aquí, oigan, tuvimos cambio de programación porque ustedes saben que es diciembre. Seguimos celebrando los 5 años de estar al aire, seguimos agradecidos con todos y cada uno de ustedes, porque pues como les comentábamos el martes, recibimos el premio en las secretarías que estamos trabajando, áreas de para que esto siga caminando en un fin de sexenio todos, donde de repente podemos ver que hay una ingobernabilidad. Nuestra querida productora Chely, saludamos a nuestra querida productora Chely, en donde ella está en las instalaciones de Promo Estéreo, produciendo, mejor dicho, este programa, que es La Ley, Justicia Elemental. Queridos amigos, pues déjenme decirles que teníamos programado hoy entregarle la presea a la fiscal de la PEPADE, a varios miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son altos regionales y mismísimos suboficiales, aquellos que se dedican a estar cercanos a los ciudadanos empoderados como tú y como yo. Por temas diversos de agenda y por eventos políticos, pues ya no les fue posible llegar, tuvimos que reagendar. Ustedes saben que para nosotros, el público que nos escucha y que nos sigue a través de las redes sociales, pues es muy importante que sepan qué vamos haciendo, qué vamos generando. Ya nos siguen en nuestras nuevas redes de Orbe Promo, recuerda seguirnos en Facebook y estar atento a todas las redes que ya estamos en diversas a través de Orbe Promo, y puedes escuchar nuestros podcasts y compartirlos con aquellos para que aprendan a empoderarse legalmente. Yo no sé cómo estén, amigos, pero diciembre ya es un caos, el estrés. Pero antes de comenzar, quiero que felicitemos a Laurita, su cumpleaños fue ayer. Si nos apoyas nada más con unas mañanitas pequeñas, Chely, porfis, porque fue su cumpleaños y en domingo y anda un poquito enferma, pero ante todo la actitud, eso es lo mejor. Le mandamos un abrazo, una felicitación de cumpleaños. Ya saben que, oigan, cumplir años en diciembre, ¿qué quieren? Que les cantemos el burrito, ¿cómo es el burrito sabanero? O el We Wish You a Merry Christmas. Muchísimas personas que todos conocemos cumplen años en diciembre. Diciembre ya comenzó la época de pronto nos veremos y nunca nos veremos. Entre el caos decembrino, miren, yo tuve que salir el sábado a una actividad del otro lado de la ciudad y de regreso fue caótico porque cerrado Reforma. El Metrobús nada más y todas las arterias viales llegaban a Insurgentes y Reforma porque estaba todo cerrado. Yo me fui desde muy temprano por actividades que tuvimos allá en la Universidad Anáhuac. Y, saben, a la hora de regresar, híjole, pedir un transporte de estos particulares, casi nos pedían un riñón por acercarnos. A mí se me había olvidado. Tuve que preguntar en redes a los viales cómo estaba abierto o no. Y les cuento esta travesía porque me subí al transporte público. Sí necesito, por favor, ahí que me den una guía, porque, bueno, tiene todo lo de la pandemia, que no me he subido al metro.
y que no me he subido al Metrobús. Pero, ¿saben? Fue un buen ejercicio porque, pues bueno, no pude llegar por Reforma para salir hacia Hidalgo y entroncarnos a la zona centro. Entonces me dijeron, súbete al Metrobús y te vas hasta Cholas, a la Tlalpan. Y en Tlalpan, pues ahí ya te será como más fácil encontrar transporte o podemos acercarnos hacia ti. Y yo dije, wow, que eso es maravilloso, ¿no? Porque ustedes saben, pues que mi rodilla biónica no funciona y no es tan biónica, ¿verdad? Entonces de repente sí es como muy complicado, pero les voy a ser bien sinceros, amigos, me dio pánico subirme al Metrobús. ¿Por qué? Pues porque te subes a un Metrobús donde es área de mujeres y ya ven que todos esos videos que se ven en redes, que pareciera chiste, pero es anécdota, qué feo que las mujeres se peleen y se jalen y hagan todo este tipo de cosas, porque recuerden que seguimos en el activismo de los 16 días de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, madres, abuelitas. Entonces, de repente, ir al transporte público pues sí es de cuidado cuando no lo utilizamos. Y yo sí dije, no, si pasa algo, yo sí me las llevo al Ministerio Público, porque es importante ejercitar nuestros derechos y ahora les voy a contar. En el ir y venir, muy amablemente los oficiales que están ahí me fueron guiando porque no conocía, una chava también le pedimos el favor, porque pues no ubicaba, digo, me subo y yo sé que ese Metrobús me llevaba hasta Reforma y hasta Hidalgo, ¿no? Y de Hidalgo, pues bueno, ya ahí uno puede, pero cerrado, pues fue imposible. Y acercarme en Metrobús a la zona centro también fue como imposible porque estaba todo cerrado, tuvimos que llegar hasta Xola, pero allí en Xola, bueno, tampoco pudieron llegar por mí y fue así como de tienes dos opciones, o te subes al metro o te subes en un camión, porque creo que ya no hay peceros, ¿no? De esa línea que lleguen hasta Izazaga y 20 de noviembre. Entonces yo dije, no, pues lo más viable es como el camión y creyendo que son como seguros. No, oigan, no son seguros. Tuvimos que reportar al camión y no porque me haya causado a mí un perjuicio directamente, pero hoy que hablamos de violencia, ¿cómo se vive la violencia en el transporte público, en los peceros, en las combis, en el Metrobús? Yo hacía esta aseveración de cuando las mujeres se pelean, lo mismo en el metro, qué triste. Yo sé que todos salimos a trabajar y les voy a decir algo. El metro ya es insuficiente para la cantidad de personas que vienen del estado a trabajar. Esto me recordó muchísimo, ¿saben? A las personas que viven en Tijuana y tienen que pasar y cruzar la frontera todos los días a las 4 de la mañana, porque N cantidad de latinoamericanos trabajan en todo San Isidro, La Meca, San Diego, el centro de San Diego, y esparcidos, van y trabajan todos los días, ¿no? Es la mano de obra latinoamericana la que impulsa toda esta mayor parte de San Diego, California y sus alrededores, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Evidentemente que el transporte allá es muy distinto que aquí. Y aquí nosotros tenemos muchísima gente que viene del Estado de México de fuera y entonces estamos sobresaturados. Fíjese que platicando con una persona en pasajeros me decía, pues bueno, no hay transporte, nos subimos, pero ¿qué hay de los millonarios? Pues que se compran un carro para un día de la semana, ¿no? Para cada día 7 carros pueden tener en sus casas, los rolan y seguimos teniendo un parque vehicular inmenso y las vías alternas ya son insuficientes. Porque sí podemos echarle la culpa al gobierno, pero ¿a qué voy con esto? Miren, me subí en ese camión, yo dije, llegamos a 20 de noviembre, bajamos el puente tranquilamente. Unas señoras ya venían muy alteradas y pues yo así como percibiendo un ambiente muy tenso, a pesar de que el camión no iba como muy lleno y pude tener un lugar sentada, ¿no? Que para mí era muy importante por la rodilla. Entonces, preguntándoles qué pasaba, me dicen, es que se viene peleando desde hasta atrás el camión. Y yo, ¿qué? Sí, ¿cómo fue? Bueno, este camión muy listo, muy ávido, porque bueno, ahí subí a mis redes la historia de cómo les iba contando este tema, porque de repente sí se tiene que poner uno en automático, y en el automático de una, si te tienes que ir a trabajar y tienes que llegar y tienes el tiempo contado, pues te tienes que subir
y amontonados y a como sea para llegar a tu destino, porque si no es retardo o te regresan. Así le ha pasado a uno de mis amigos que vive en Tlatelolco y para trasladarse a Insurgentes llegó 10 minutos tarde porque se iba parando el transporte público. No le creyeron, ¿no? Aun cuando ahora el metro nos dice que podemos tramitar una constancia de retardo para entregarla a nuestros trabajos, pues no, no les interesó. Eso es muy grave, ¿saben? Porque violentan los derechos del trabajador si está diciendo la verdad. Y yo no dudo que así como le pasó a este amigo, a muchísimos más amigos que nos escuchan y nos siguen, pues ya tienen que salir. Yo les voy a poner ejemplo, ahorita que es zona centro, zona navideña, ya tengo que salir como con 2 horas antes de casa, si es que inicio mis actividades tarde, porque, bueno, cuando sales temprano aquí hasta las 10 de la mañana puedes salir en vehículo y sin problema alguno. ¿Cuándo no nos han cerrado desde una noche antes? Pero cuando sales con el tiempo contado, ya no alcanzas a llegar en una hora a tu destino por el tráfico, el ambiente navideño, por marchas, 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 obras, infinidad de personas que están grabando comerciales, películas, o sea, se vuelve, ¿sabe qué? Algo caótico. Y en ese caos y en ese estrés, evidentemente todos podemos caer en un acto de violencia si no sabemos cómo controlarlo. Entonces veníamos en el camión y se hizo una fila de camiones que se detuvieron porque ya estaban haciendo los cortes viales para que nadie pasara hacia 20 de noviembre. Pues este chofer muy ávidamente, inventándole la madre a todo mundo, se metió en un callejoncito que es lateral del puente, pero por la parte de arriba, sentido contrario, no le interesó que vinieran 7 carros en sentido contrario, los hizo regresarse algunos, otros se tuvieron que meter al estacionamiento y a base de groserías, digo, el video lo subimos a Twitter, tomamos el nombre del camión, no encontramos su licencia, porque yo le decía a las 2 señoras que venían ahí conmigo, oigan, yo no veo su licencia, ayúdenme, yo estoy grabando, porque una señora le dijo, oiga, tranquilícese, porque llegó un momento en donde dio un girón muy fuerte. Y yo me pongo a pensar, imagínense, está usted enfermo, trae un collarín o trae una mano fracturada, alguna imposibilidad física que le permite agarrarse y luego estos tirones, ¿quién responde por eso, no? Porque debiéramos denunciarlos, porque fíjense que, bueno, ahí ahorita les voy a contar por qué hice un ejercicio y por qué yo les decía a todos a modo de guasa, un baño de pueblo. No, no saben, no es porque yo sea pudiente ni fifí, sino porque necesitamos y debemos exigir que el transporte público pues sea adecuado para todos, porque eso no es una condición de si yo soy rico o yo soy pobre o yo me puedo subir en un taxi o yo tengo 7 vehículos para cada día de la semana. Porque da lo mismo tener un carro, tener 10 carros, déjenme decirles. El tráfico es el mismo. Las condiciones de las calles, de los baches, de gente que no respeta los altos, de ciclistas que a lo mejor invaden carriles que no debieran, de elementos de la Secretaría con sus camionetotas que invaden carriles del Metrobús, pero de las bicicletas, de los peatones incluidos también. Fíjense cuánto tenemos que hacer como sociedad en esta circunstancia del sistema de transporte, porque yo les decía, híjole, a mí sí, alguien acompáñenme, porque qué miedo subirme al Metrobús, yo no sé, en sábado, y para mí este sábado fue como cualquier día de semana, porque eh, muchísimo tráfico, muchísima gente, muy amablemente hay gente que de repente nos contestaba muy bien y otros como diciendo vieja loca, ¿no? Y todavía está documentando. Y el documentar no es como ser presuntuoso, ¿saben? Sino porque necesitamos evidenciar. Yo les voy a decir algo, esos videos que subimos de este sujeto en sentido contrario, mentándole la madre y diciendo de groserías, él incurriendo el reglamento de tránsito, en sentido contrario, entendemos que estaba este desfile inmenso que después de la pandemia, ahorita sí ya empezamos a ver bodas, desfiles, fiestas, comuniones, de todo. Qué bueno que estamos tratando de regresar a nuestra vida de 2019. Va a ser imposible, pero no de esa manera.
Porque imagínense, alguien viene alterado, trae un arma, un cuchillo, un arma blanca, una pistola, se la entierra al chofer porque lo puede sacar de sus casillas. Nosotros no sabemos las condiciones de salud mental de las personas, si viven ansiedad, depresión, esquizofrenia, son bipolares, yo no lo sé. Y a esas personas que yo no sé si son medicadas o no, un un instante de una emoción violenta, unos gritos, el estar escuchando el bip, las mentadas de madre y órale, hijo de tu tal por cual. Por supuesto que lo pueden alterar. Por supuesto que en el momento de que hacen la sinapsis, las células con sus neuronas, sus dendritas en su cerebro, ¡pum! Puede pararse alguien y gritar y hacer, no sé si algunos han visto en redes de repente allí en Estados Unidos estas mujeres que han destruido ropa, salió en una cadena comercial de Estados Unidos que una mujer llegó y destruyó muchos anaqueles de ropa, hicieron hasta que la policía la detuvo. Una mujer en el mostrador del aeropuerto de la Ciudad de México, lo mismo. Imagínense la impotencia de perder como el vuelo y que nadie te resuelva y que te digan, lo siento, o sea, espérame, no, no, no. Y no es así que, lo siento, y no te den una solución. Miren, cuando Kiara iba a el grooming en una de estas tantas estéticas y spas muy cute, la lastimaron. Entonces yo me molesté mucho porque ella lloraba y tuvimos ahí una cuestión en Profeco porque dije, no se vale, uno paga por un servicio. Y yo le decía al encargado y al dueño, si tú tienes el personal capacitado, los perros no lloran. El perro te sabe, te obedece, te dice, pero no lo tienes. Tú nada más estás maquilando al por mayor porque pues para ti es muy fácil generar 1 millón de vistas, 1 millón de clientes, 1 millón de que te paguen y no me interesa lo que tú recibas, sino el trato que les das a los perros. Entonces pasa lo mismo. Si yo no tengo un personal calificado, imagínense, puede terminar esto en un homicidio, en una riña, en los golpes, como vemos en estos videos de las mujeres. Por supuesto que las mujeres somos hormonales y no por justificarme, ¿saben? Sino porque imagínense, no dormí bien, tengo migraña o traigo dolor o no he pagado la renta, no he recibido la tanda o me peleé con mi marido, estoy en mi periodo o estoy embarazada o me van a correr del trabajo o no tengo para pagar la colegiatura de mi hijo o tengo que demandar la pensión alimenticia, ¿no? Todos estos temas que hemos pasado y entonces me subo al metro y me avientan y la otra persona está peor que yo, ¿no? A lo mejor el marido la engañó, a lo mejor su mamá falleció, su papá, no lo sé qué pueda estar pasando. Y entonces esos detonantes de estados de emoción violenta sí nos llevan pues a estos actos que son terribles de golpearse en el transporte público. Y pasa lo mismo, este señor, fíjense, violentando el reglamento de tránsito, ¿no? Sentido contrario, uno podría decir, ay, qué chido, llega a Pino Suárez y a caminarle. No, bueno, aparte eran ríos y ríos de gente, ¿no? Pero no es así, fíjense, llegamos todavía a la terminal, inventando la madre, una señora le dijo, déjeme bajar, la jaló de su chamarra, la señora le empezó a decir que no la podía tocar porque la ley la protegía, o sea, se empezó a poner esto muy denso y yo empecé a sacar mi celular, volví otra vez a grabar y una señora me dijo, grábalo, grábalo, y yo así de, a ver señor, usted no la puede tocar porque la señora no le ha autorizado. Y esto va para todos los hombres. Usted no puede ni debe en un deber ser tocar a una mujer, fotografiar, grabar, así sea usted servidor público, sea chofer de transporte, así sea su amigo, no lo sé, a mí alguna vez me tocó un asunto de que entre amigos a la chava no le gustó cómo el amigo la trató y lo acusó de violación, ¿eh? Y fue a parar a la cárcel, para que usted vea todo lo que puede generar este monstruo. Yo a veces le digo, podemos generar un monstruo en una mujer, ¿no? Y a veces cuando yo me digo, soy un monstruo, pues soy un monstruo de conocimiento, porque si no tuviéramos ese conocimiento, yo ahorita no le estaría diciendo lo que necesitamos generar. Mire, esta línea de camiones moraditos que están en toda la ciudad, que son los que sustituyeron al RPT, el famoso Ruta 100, son unos cafres al volante, qué miedo. Lo hemos dicho en foros ahora que vinieron las reformas al reglamento de tránsito. No tenemos una cultura cívica, no tenemos una educación vial. Un camión trae más de, como decía el comercial, 5,000 caballos de fuerza.
contra una bicicleta, ¡pum! Por supuesto que los destroza, por supuesto que salen volando y los mata y nunca los volvemos a ver. Ellos tienen un punto ciego y luego viene la otra, imagínense, si vienen en una bici eléctrica y el que la maneja no trae los aditamentos correspondientes para su cuidado, chaleco, casco, rodillera, que cubre el cuerpo, estos chalecos como los motociclistas, pues sale volando y sale despedazado, evidentemente. Pero fíjense a esos checadores que van corriendo y van queriendo alcanzar el pasaje, la cuenta, la cuota, porque estos son como el metro más o menos, me estaban explicando, que pues le quieren ganar pasaje al otro para tener, bueno, un poco más en la cuenta, ganar un poco ellos más. Yo desconozco porque pues se supone que para eso desapareció Ruta 100, ¿no? Y para que estos tuvieran un salario. El problema de esto es que son cooperativas, ¿saben? Es como los de Acapulco, los de Cozumel y de diversas playas que se generan los lugareños de esos espacios, las cooperativas para generar los ingresos para ellos mismos. Y entonces, pues paren de contar, van corriendo, van persiguiendo el pasaje y entonces que Dios nos ampare, porque sí se hizo ahí una rebatinga y yo le dije, no la toque, y sí grababa, pero tuve que cortar la transmisión y no era un en vivo, sino porque le llamé a los policías de la zona de Alameda, porque no podemos permitir que alguien nos maltrate. Por supuesto que nos alteró, digo, a mí me empezó como a preocupar esto porque yo dije, se mete en sentido contrario, y si alguien lo choca, vamos a valer, ¿no? Y luego al bajar, pues este señor se ve que estaba harto, mentando a la madre y diciendo de cosas cuando él estaba tratando de dar la vuelta, se atoró con estos topes, chipotes que tienen las banquetas ahí en Pino Suárez, mentando de madres, diciendo, haciendo, y todos diciéndole echa para atrás y él gritándole a toda la gente que estaba formada. Fíjense todo lo que genera el estrés, estas emociones violentas, esta ciudad que está muy ardiente en estas fechas decembrinas cuando debiéramos de tomarlo desde otra perspectiva. Pudo haber matado a alguien, sí, pudo haber lesionado a los que veníamos en el camión, sí, en sus jalones ahí, pudo haber sido detenido por haberle causado violencia de género a esta mujer, por supuesto, porque imagínese, la toca sin su autorización y le toca la chamarra en la parte baja. Esta mujer se pudo haber sentido agredida y hasta pudo haber dicho, me tocó las pompas, ¿no? Por muy encima de la ropa y se convierte en un delito de abuso sexual. Ojo, queridos amigos, para que usted lo sepa, nadie por encima de la ropa nos puede tocar, sobre todo a las mujeres. ¿Qué les pasa? Ni con confianza y ni sin confianza. Porque vean lo que pasa, ¿no? La señora se volteó, él empezó a pegar, yo le hablé a los policías y se empezó a hacer esto un caos de la nada, de algo que este señor provocó, porque venía con su ambiente y ahora me voy a regresar al día viernes, ¿no? Desde el viernes ya era un caos. Y entonces ya en mi última cita que estuve por Algarín, pues no pasaba nada, ninguno de estos vehículos de las plataformas, nada. Entonces dije, voy a tomar un micro, deben de pasar micros, porque tiene años que yo no sé si todavía existan todos los micros cuando se utilizaban en ciertos ramales. Bueno, miren, me subo a ese micro que viene de Isabel la Católica y que me acercó efectivamente al centro, a toda esta parte. Y entonces venía el micro muy feliz, ¿no? Con su musicota y veníamos acá cantando todos es la boa y bailando y veníamos casi dándonos el ambiente, el abrazo con ambiente navideño. Pero fíjense cómo es, digo, Isabel la Católica no es una vía como primaria, como para andar como locos, porque efectivamente el tráfico estaba fatal, pero qué diferencia, ¿no? Digo, a lo mejor habrá quien la música le alteró, yo venía como divertida porque venía viendo las diversas expresiones de toda la gente. Bueno, algo que tenemos los abogados, ¿no? Y en las cuestiones de el plan de estudio y todo lo que manejamos, pues siempre tenemos que estar viendo a nuestro alrededor, no sabemos qué podamos encontrar. Esto es parte de las investigaciones que se hacen cuando se comete un ilícito. Y entonces, pues yo venía observando rostros de niños, niñas, mujeres, personas de todo mundo, ¿no? Y algunos cantando, unos hartos, porque el tráfico harta. Y déjeme decirle que el tráfico harta en un pecero, en un camión, en el metro, metrobús, trolebús, estos cablebuses también, y hasta en un taxi particular y hasta en su mismo vehículo, porque todos venimos a vuelta de rueda. Unos encimados, otros solos, otros con compañía, y es lo mismo, ¿sabe? Entonces volvemos a la misma circunstancia.
¿Qué está pasando con el transporte público en esta Ciudad de México, Estado de México, donde yo le hacía el símil-fax de Tijuana, San Isidro, al cruzar todos los latinoamericanos, que son los que sostienen la mano de obra allá en Estados Unidos? Aquí lo mismo. Yo no le voy a decir que el 100% de la mano de obra viene del Estado de México, pero bastantes vienen, y tampoco es como el 50, no tengo el dato, pero sí puedo jurar que son muchísimas personas las necesidades que les hacen venir a Ciudad de México a trabajar y a buscar el alimento, y que eso no es malo, sino todo lo contrario, ¿sabe? Sí tenemos que empezar a crear como protocolos, porque, pues, ¿qué va a pasar cuando alguien esté en un estado eh, pues, de enojo, se sube al metro, a lo mejor trae algo punzocortante, alguien por error o por la necesidad del servicio le aplasta, le aprieta, ¡pum!, saca su gancho de tejer y empieza a picarle. Y esto fue un asunto, no le puedo dar más detalles, pero, le puedo poner este ejemplo, y sí pasa. Entonces, imagínense si desde la entrada del metro no nos ponen un detector de metales, cualquiera puede portar un arma, ¿no? Y cualquiera nos puede agredir. Si en un camión que te subes y que pudiéramos decir, qué bueno que hacían las revisiones, porque esto era muy bueno, mucha gente se molestaba y yo comprendo ese enojo, pero también en las revisiones, pues tenemos que ser como un poco cautos, porque en el metro, ¿qué pasó cuando las hacían en Indios Verdes? Ustedes recordarán, ¿no? Porque así avientan petardos, así se sueltan disparos. Nosotros no tenemos como eh, referencial en Estados Unidos de los chiquillos que van con armas y disparan en las escuelas, que ya hay casos, usted recordará el de Monterrey, que fue muy sonado 4 o 5 años atrás antes de la pandemia, ¿no? Y otros más, pero no tenemos tanto como estos viejitas, ¿no? Y alguna circunstancia que ojalá fuéramos imitadores de eh, la manera, somos ahí esa cuestión de hacerlo. Y déjenme decirles que tenemos que pacientes y porque viene el caos, apenas estamos comenzando diciembre y así veremos todo el mes hasta después del 6 de enero, que ya sabe usted que se vuelve todo un caos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ser un tanto más pacientes, tenemos que ser un tanto más condescendientes con lo que hacemos, con lo que llevamos y con lo que vamos a la par viviendo, porque si no lo manejamos así, amigos, miren, el caos, yo dije, bendito Dios, ya llegué al centro, ¿no? Viendo el centro y en Izazaga, usted sabe que la zona centro se creó yo les digo que son unas calandrias, ¿no? Pero este transporte de bicicleta eléctrica de cero contaminantes y todo este tema, ok, eso se lo compro y está perfecto, pero tienen una sobredemanda, porque yo les decía a todos, hasta poner en mis redes, no se acaben el dinero, porque enero viene y enero dura 200 días, ¿no? Abusado. Todo el mundo gastando. Y me queda muy claro que después de un grandioso desfile navideño, que vuelva a lo mismo, después de venir de una pandemia, muy cansados, todos de diversas maneras viviéndolo, pues los ríos de gente eran tremendos. Y de donde yo estaba, desde el punto de Izazaga, para mi casa, que es casa de ustedes, no es ni siquiera, creo que son 2 kilómetros a lo mucho. Imagínense, 300 pesos y yo, ¿qué? Dije, tendré que caminar, no hay de otra. Y no porque no me guste caminar, sí me gusta caminar, pero recuerden que yo tengo ahí mi rodilla
biónica que no me funciona al 100, número uno. Número dos, no traía el zapato adecuado para caminar. Y entonces si yo camino con otro zapato que no es el de caminar, sí lastimo mi rodilla, como fue lo que me pasó, ¿no? Pero pues me la tuve que aventar. Afortunadamente ya llegando a estos centros comerciales que están ahí, dije, mi hermana me pidió galletas, me metí a comer porque aquí en el centro hay buenos espacios para comer, desde económicos, desde 80 pesos hasta 2,000, 3,000 pesos, pero estaban hasta el full. No quiero decirle más en esta odisea de haberme subido al transporte público. Llegué a casa de ustedes casi 8 de la noche, desde 7 de la mañana que salí. Pero fíjense, las 2 horas que hice casi como de Insurgentes Narvarte para el centro, en el transporte derivado de, pues, estos cierres, ¿no? Y no vamos a echarle la culpa, sino que yo sé que a veces como que las planeaciones de cerrar y hacer, y si de repente a nosotros se nos olvida estar como atentos a estas vialidades, en estos ejercicios que hacemos, ¿sabe qué? Fue muy bueno porque me sirvió para tomar nota y hablar. Y ahí le viene lo malo, ¿eh? Fíjese cómo está el asunto. Sí, yo vi que se metió en sentido contrario en esa callecita, y ahí están los videos de verdad, en esta red, X, antes Twitter. Así, hablamos con el jefe vial de esta Ciudad de México, evidentemente ellos pusieron un reporte, pero sí yo vi que estaba aventando la madre que hizo, lo primero que debí de haber hecho es llamarle a la policía. Y yo, okey, te lo compro. Número 2, lo único que se hace es que se le pone una queja, pero como no cometió ningún delito, ¿y yo qué? O sea, sentido contrario, mentándole a la madre, estresando a los pasajeros, jaló a esta mujer. Evidentemente, esta mujer le dio muchísimo miedo por todas las historias que vemos en redes de que, pues, vean esta niñita de Iztapalapa, cómo el repartidor abusó sexualmente de ella. Qué miedo, o sea, qué terrible, ¿no? Y no, no hay sanción para este chofer que iba mentando a la madre, que violentó, que casi se llevó uno de los chipotes de allí, porque ahora vino la otra. Llamamos a los policías y para que llegaran a ese punto fue un viacrucis. ¿Por qué? Pues evidentemente generaron un aparato de seguridad para todos los asistentes al desfile. ¿Y qué onda con nosotros los demás, no? ¿Qué onda con los que salimos a trabajar, a tener actividades, algún cumpleaños, alguna reunión? O sea, nos dejan ahí solos, ¿no? Porque entonces yo decía, tengo que esperarme 5 horas en que llegue un policía vial o que llegue un policía de la secretaría para que lo detenga. No, pues qué fregados estamos, ¿no? Porque entonces nada más es como una llamada de atención, ¿no? El checador de esta línea de Izazaga así nos dijo, y yo dije: "No, no es posible, tiene que haber algo". Y yo le dije: "Okey, no lo detuve en el momento, pero sí puedo generar una denuncia", porque qué grave es una persona así. Ahora imagínense, y vuelvo a lo mismo, pónganse a pensar quienes no tienen para subirse a un taxi, quienes no tienen para un carro, y entonces los atropellan, y entonces estos sujetos se van a la fuga y nadie los detiene, ¿saben? Ahí hay casos de una chiquilla que atropellaron en Insurgentes y se convierte en un homicidio culposo, que no tenía la intención, pero no. Este jueves los invito a que nos escuchen en la cabina de radio de la Asociación Nacional de Locutores de México, porque justo voy a hablar de este tema. Fíjense cómo todo vino como a la par acomodándose. Vamos a hablar de qué es el dolo, qué tipos de dolos hay y cómo se van a configurar, porque déjenme decirle que con este nuevo sistema existe el dolo eventual. Y entonces sí podemos pasar, si nosotros los abogados profesionales que apoyen a la sociedad civil, sí podemos pasar de decir un homicidio culposo a un dolo intencional. Y entonces, si mataron a su familiar, la dinámica de que este sujeto salga por haber sido un homicidio culposo cambia, por supuesto. Podemos exigir que se quede en la prisión, que a lo mejor eso, yo sé que no va a recuperar la vida de nuestros familiares, yo lo sé completamente, pero necesitamos empezar a decirles a todos los choferes de todos esos camiones que ellos no son dioses. Por Dios, imagínese, venía el camión, no venía lleno, se metió en sentido contrario, tocó a una señora, generó violencia de género, se puso a decir de maldiciones habidas y por haber.
el chipote de ahí de gobierno, bueno, no lo lesionó, al contrario, ese chipote le pasó a fregar ahí su camión. Y entonces, impunemente, entonces todos podemos salir y mentarnos la madre y venir con el estrés y me soportas porque me soportas. No, qué grave. Fíjese qué grave y qué laxas las leyes, reglamentos en cuanto a nuestra conducta, ¿no? Qué bueno que exista una ley civil, sí, pero de justicia cívica, pero ¿y este sujeto? O sea, se metió en sentido contrario, hizo regresar a todo mundo. Imagínense si viene una ambulancia, porque para quienes conocen esta parte de entrar sobre 20 de noviembre, ya ven que está la diagonalcita de los puentes y del otro lado están los del ERUM, ambulancia la hace regresar y se muere la persona o no llega a el servicio por esta circunstancia, tenemos que empezar a concatenar los delitos y tenemos que empezar a cambiar. Usted debe de saber que en México, nuestro país, el 80% de las muertes son por hechos de tránsito y muchos de ellos son homicidios culposos. Quiere decir que no tenía la intención de matar y entonces yo le pongo este contexto. Este chofer venía desde todo Tlalpan a la altura de Xola, que yo lo tomé, eh, ya venía peleando, se venía encarrerado, imagínense, se voltea en Tlalpan, ¿no? Mata a 10 pasajeros. Y entonces, esta parte donde él lleva la velocidad no permitida en Calzada de Tlalpan es una vía principal, es una vía con ciertas normatividades para movimientos, y luego se mete en sentido contrario, y luego este lenguaje de groserías, y no porque me esparten las groserías, sino simplemente chequen todo lo que pasa y no recibió nada, mata, atropella a alguien y se va libre. Qué grave, tenemos que empezar a exigir que el homicidio culposo bajo estas circunstancias, no, se convierta en un dolo eventual. ¿Ustedes creen que no tenía la intención de matar a alguien al meterse en sentido contrario? Pero por supuesto que sí. Chocar con alguien y dejarnos allí lesionados. Qué grave es eso, ¿no? Qué grave el querer o demostrar que ellos tienen el poder del volante y el poder sobre nuestra vida, ¿no? Qué grave es que estas bicicletas cobren 200, 300 pesos en esta temporada, que no traigan un cinturón de seguridad ni un casco, porque también las han aventado los metrobuses, ¿no? Qué grave que nosotros no hagamos nada y que nos quedemos callados y que ya cuando matan a nuestro familiar por un atropello, que son las muertes súbitas las más terribles, y que no hagamos nada y que entonces pues todos vivan el duelo en una parte de frustración, porque sí es muy frustrante entender a las leyes penales donde nos dicen pues se va por homicidio culposo. Empecemos a generar que se queden por dolo eventual. Viendo las circunstancias, yo no sé si este chofer, me queda muy claro que estaba neurótico a morir y que yo no sé si tomó algún enervante, alguna bebida alcohólica, se peleó en su casa, no sé, pero una persona que sale para pelear con todo mundo, pues solo los gallos, ¿no? Pero usar un transporte público así, ¿saben? Eso es bien grave, por eso yo les decía y lo ponía a quienes conocen mi sarcasmo negro, pues los baños de pueblo, pero ¿quién va a defender a ese pueblo que ocupa utilizar el transporte para venir a trabajar? No lo sé, para que te hagan el aseo en tu casa, para que atiendan tu tienda, para que a lo mejor lleven a tus hijos al colegio, para que tú puedas, hacer tus actividades bien. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser sororos, empáticos, porque un día no sabemos si tenemos que usarlo de diario el transporte público, ¿no? Yo, mire, hay muchas líneas de peceros que ya no existen, ¿no? Sí anduve como que me di la tarea de ahora investigar. ¿Y ahora cómo llegamos a estos puntos, no? ¿Cómo llegas si ya no existe el pecero, si ya nada más es el metrobús o el metro, ¿no? ¿Cómo te movilizas en esta ciudad caótica que es principio de diciembre? Y entonces con esto, fíjense que tomé muchas notas y que ahí a los amigos que nos están escuchando y que nos pongan en nuestras redes, este, ¿qué tenemos que generar? Porque todo lo grave que yo les estoy diciendo, fíjense, este chofer, nadie lo castigó,
Yo creo que su checador nada más le ha de haber dicho, chido por ti y ya, pero no pasó a más. Cuando a usted le pase algo así, echemos un mensaje a nuestro teléfono y de WhatsApp para que sabe que entonces entre todos pidamos una patrulla y entre todos detengamos ese camión. 55 21 89 61 13. 55 21 89 61 13, porque si no empezamos a generar un antecedente, si no empezamos a generar que los multen y que les hagan, o sea, ellos van por la vida cometiendo homicidios culposos conforme al código, pero son muertes súbitas para nosotros. La muerte sorpresiva de nuestros familiares que no están enfermos, que salen a trabajar y que porque ellos deciden utilizar la bicicleta, la moto, el patín y todo lo que se ha soltado últimamente en la Ciudad de México, que de repente también tenemos que exigir que esté regulado, porque ha de saber usted que en esta modificación del reglamento, en esta primera ocasión, se ha pedido que los cascos que utilizan las personas sean conforme a la norma oficial. No tengo ahorita el dato, pero sí lo leí. Y viene específicamente hasta la foto, el modelo del casco, ¿no? Para aquellos que utilizan las motos y todo este tema, porque, pues mire, yo veo gente que se sube y creen que son de plástico y creen que no les va a pasar nada, un impacto de esos, salen volando y quedan partidos en dos, en tres. Al momento de que su cabeza se mueve, el agua que tiene en nuestro cerebro, pum, se va para otro lado. Y si usted cae al piso, evidentemente se va a estrellar su cráneo, va a salirle sangre y en menos de 4 minutos usted quedará muerto en el pavimento, ahí tirado. Ya tendremos a un personal de la RUM que nos va a explicar la importancia de la caja pélvica, ¿no? Cómo se puede partir, porque es como una caja fuerte. Y allí recuerde que pues cruza venas que van desde los pies a la cabeza, la yugular y todo este tema que son arterias muy importantes, ¿no? Entonces imagínese, en un momento del golpe, no me ve el camión, salgo volando, caigo, tengo estallamiento de vísceras, ¿no? Por eso luego vemos los cuerpos inflados allí, porque pues ya explotaron sus vísceras, ¿no? Y luego si no traemos el casco, pues se quedan ahí. Voy a decirlo así, ¿no? Afortunados aquellos que, bueno, se caen y de repente, pues todavía están allí y los llevan alcanzan a llegar al hospital y se les cose la fractura, pero pues quedan con una discapacidad, ¿no? Estas taras de ya no coordinar mucho esta cuestión psicomotora. Pero una vida así, ¿usted cree que es justa? ¿O quedar hemipléjicos o parapléjicos en una silla de ruedas? Yo creo que esa es peor que una muerte a pellizcos. Y queridos amigos, hagamos conciencia, porque en estos días de activismo de violencia a las mujeres también en el transporte público se tiene que promover, se tiene que divulgar, porque nos peleamos por un asiento, pero debemos de pelearnos por exigirle al chofer del metrobús, del metro, del trolebús, del turibús, de transporte, que vayan acordes a la armonía. Yo quiero llegar a mi casa y si con 10 pesos es lo que es mi transporte, pues que vaya, mire, el tren suburbano, yo recuerdo cuando lo hicieron, era una maravilla y no me he podido subir ahorita. Pero si tú ibas comiendo, o yo recuerdo que esa vez que se subió una persona, traía pollos, se ve que debe ir al mercado, traía bolsas de pollos. Lo hicieron bajarse porque estaba ensuciando el tren suburbano. Una persona venía mascando chicle, lo hicieron que lo tirara y que lo guardara. Y me voy a volcar, vuelvo al tema de San Diego. Tú te cruzas, está el trolley, te subes y tienes que ir sentado. No puedes utilizar el área que es para las bicicletas, no te puedes sentar en el asiento que es para los discapacitados, embarazados, etc. ¿Me explico? Ahí convergen una serie de personas que sin necesidad de estarles
recordando que la ley te dice esto, lo respetan intrínsecamente. ¿Qué pasa en nosotros? Fíjense qué grave, ¿no? Porque nos peleamos por un asiento, nos peleamos porque me rozaste, ¿no? Y te miento a la madre y te digo, no, unámonos y peleémonos contra ese chofer que va mentando la madre, que se va pasando los saltos, que va como loco solo por querer ganar la cuenta. Porque en una de esas no sabemos, ¿saben? Si nuestro familiar se va a pasar, se lo cruzan, lo matan. Y qué fácil es, lo detienen, ellos saben que es un homicidio culposo y vámonos unas horas detenido y se va libre. Qué grave es eso, ¿saben? Es muy grave porque el dolor, se los vuelvo a reiterar, ese dolor de las muertes súbitas, con nada de lo que estamos viviendo y de lo indiferentes que a veces somos, nos alivia estas pérdidas. Hay personas que ante la muerte súbita de sus hijos se hunden en una depresión y terminan muriéndose. Esto es más grave de lo que pareciera hacer guasa, de lo que pareciera hacer o decir, ay, me vale, yo tengo para el taxi o viene mi chofer por mí. Tenemos que aprender a ser solidarios, de verdad. Y voy a cerrar con esto porque en estas temporadas donde hoy todo el mundo presume dar amor, abrazos, decir que Dios nazca en tus corazones, más que decir o hacer, empecemos. Si usted se sube en transporte público, ahí ya le dejamos nuestro teléfono para que nos mande un WhatsApp, nos va contando, nos manda la ubicación y ponemos a trabajar a las patrullas. Porque ahora nos vamos a dedicar a eso. Fíjense, yo cuando me bajé, yo dije, ay, seguramente la van a multar. No, tiene que existir la flagrancia. Y dije, ok, perfecto, me lo estás explicando, no me enojo, lo estoy aprendiendo, ¿no? Pero dije, sí lo voy a denunciar, porque entonces, hasta que no nos maten, hasta que no choquemos, hasta que no atropelle a alguien es cuando vamos a accionar. No, quitémonos esa indiferencia. Si nadie lo dice, oiga, bájele por favor a su velocidad, no se pase los saltos. Si nadie tiene esa valentía de ir en el camión y de pedirlo y de decirlo, somos cómplices de ese futuro homicidio. Y roguémosle a Dios que nunca sea nadie de nuestras familias, conocidos, amistades o cualquier persona que va pasando. Normalmente atropellan más a los ancianitos y a los niños, ¿no? Pero cuando matan a estos jóvenes de 20, 30 años, 40, se les va la vida y no podemos permitir eso. Creo que ya estamos justos para cerrar. Les agradezco el favor de su atención, queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden seguirnos este jueves en punto de las 16 horas, Asociación Nacional de Locutores, porque voy a concatenar este hecho con el dolo, para que usted conozca del dolo eventual y se atreva, de verdad, tenemos que empezar a crear una red de que si voy en el transporte público, pídale, detente, no te pases el alto, no vayas como loco, porque va nuestra vida, pero la vida de los que están allá afuera también, ¿sale? Que tengan un excelente lunes, que usted tenga buen provecho, le agradecemos a nuestra querida producción Cheli, como siempre, gracias a todos los amigos, yo soy Arely Ontiveros, hasta la próxima. Este programa finaliza por hoy. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros